Capítulo 2. El fin de la paz de una espada. Varios días después. Zirou arrojó lejos su Kansou y Bakuya actuales. Las copias de Marrel Blade se unieron a la tormenta de espadas que volaban y se curvaban en el aire, creando una esfera de muerte dentro de la cual todos los Grimm fueron despedazados. Y con las recientes adiciones a la esfera ajustando los cursos de cada hoja, la esfera se extendió y agarró otra manada de Grimm parecidos a lobos, masacrando fácilmente a todo el grupo tan casualmente como lo haría un hombre. Una de las primeras cosas que Zirou había aprendido sobre Remnant era que las propiedades antimonstruos de Kansou y Bakuya significaban que podían atravesar fácilmente a las criaturas de los Grimm. Si a eso le sumamos su capacidad de sentirse atraídos por su opuesto, ya sea una versión diferente de una copia o no, Zirou no tenía por qué temer a los Grimm. Pequeños, medianos, raros o animales, no importaba. Todos caían fácilmente ante al menos una o dos de estas espadas. Solo los grandes, peligrosos e inteligentes sobrevivían o requerían que él hiciera un mayor esfuerzo. Zirou no sabía cómo sobrevivían aquí los luchadores normales contra los Grimm. Sus armas no tenían la propiedad antimonstruos que hacía que sus espadas favoritas fueran tan útiles. Sus armas eran de clase alta, fabricadas con mejor metalurgia que cualquiera de las armas de Archer, excepto las del futuro. Pero no podían atravesar a los Grimm como un cuchillo afilado corta la mantequilla. En realidad, Zirou recordó que la mantequilla opuso una resistencia más dura contra un cuchillo que algunos de los Grimm más débiles contra un par de Kansou y Bakuya. Zirou supuso que los lugareños enseñaban a sus soldados y élites los movimientos y comportamientos de ataque de los Grimm y los puntos débiles aprendidos a lo largo de generaciones de batallas. Luego, inculcaban las técnicas y formas de matar a los Grimm a sus estudiantes hasta que las hacían automáticamente cuando se enfrentaban a la verdadera amenaza. Pero Zirou nunca recibió ninguna educación aquí. Miyu era más importante que asistir a una escuela. Además, ¿cómo escondería Zirou su magia en una escuela? Aquí nadie creía en la magia, por lo que tuvo que ocultar sus habilidades a investigadores y profesionales. Podrían intentar llevárselo para estudiarlo y entonces nunca encontraría a Miyu. Zirou vio otro chillido de Grimm volando sobre él. Rápidamente tomó una copia del arco de Archer y una de las flechas grandes y muy afiladas que tenía en su carcaj en la espalda. Una vez que estuvo en la mano, apuntó tal como había aprendido junto a Sakura en el dojo de tiro con arco de Omurahara, y disparó. Zirou ignoró el choque cuando Grimm cayó sobre un edificio, ya muriendo por la flecha alojada en su cerebro. Zirou no entendía por qué los Grimm estaban atacando la ciudad ni le importaba. Los Grimm eran monstruos, estaban matando gente y de alguna manera, habían atravesado las defensas de la ciudad y arrasaban las calles llenas de ciudadanos indefensos. Es irónico que después de haberse resignado a ser un villano para sacrificar un mundo para salvar a su hermana, fuera llevado a este mundo donde su habilidad para matar a Grimm lo haría aplaudido como un héroe. Fue un trago amargo. Pero no estuvo mal salvar a la gente. Pero Miyu era importante. Entonces, cuando Zirou vio al primer Grimm en el cielo, inmediatamente comenzó a trepar a la cima de un edificio cercano. No podía colocar su esfera de Kansou y Bakuya ya que los civiles estaban por todas partes en ese entonces. Pero podía comenzar a disparar a todos los Grimm que veía. Y una vez en lo alto de un edificio, podría proyectar un carcaj de flechas y un arco de arquero y nadie lo sabría nunca. El problema surgió cuando vio que los Grimm terrestres empezaban a abrirse paso a través de los distritos más alejados de la ciudad. Los ciudadanos podrían protegerse de los Grimm voladores y las naves en el cielo podrían contraatacar, incluso si algún idiota aparentemente decidiera que ahora era el momento perfecto para iniciar un motín o una guerra o lo que fuera. Zirou se había preguntado antes cómo la humanidad había logrado sobrevivir el tiempo suficiente en Remnant para alcanzar incluso sus alturas tecnológicas. Simplemente parecían demasiado estúpidos. Ciudades por todas partes que estaban llenas de gente que no tenía idea de cómo luchar. ¿Una nación de anarquistas? ¿Un reino que se basó en la corrupción? Es cierto que los criminales y anarquistas no estaban haciendo un mal trabajo, pero las naciones aquí parecían no estar bien preparadas para prosperar en este mundo. Sobrevivir, tal vez, pero no prosperar. Pero la gente seguía viva, gente con vida propia.
Zero estaba allí y los Grimm estaban atacando. Naturalmente, él los protegería. Zero corrió calle abajo, siguiendo a su torbellino de noble fantasmas. Los Grimm ya habían arrasado esta zona y ahora estaban emergiendo de los edificios donde habían entrado para matar a las personas que se agazapaban en el interior. La llegada de Zero hizo que los Grimm salieran de sus escenas de asesinatos y matanzas ansiosos ante la perspectiva de una nueva presa. Zero había aprendido de la deprimente experiencia en Mistral que los Grimm eran muy buenos olfateando personas para matar. Si los Grimm estaban en la entrada de las calles detrás de él, entonces ya habían matado a todos en esta calle. Lo que ciertamente hizo que a Zero le resultara más fácil decidir a dónde ir. Los distritos que bordeaban la muralla. Los que los Grimm habían rodeado tras abrirse paso a través de los muros, pero que aún tenían guardias disponibles para luchar y proteger a la gente que vivía allí. Necesitaban salvación. Y Zero podría usar su fuerza ofensiva para matar a cientos de Grimm sin preocuparse por dañar a los civiles ni a los demás combatientes que lo rodean. Cuando Zero entró en una intersección, vio y escuchó un autobús aéreo escoltado por un Bullet volando paralelo a su curso unas cuantas calles más adelante. ¡Qué bien! El barco permitiría que los civiles escaparan. Zero era capaz de escoltar a los civiles hasta un lugar seguro, pero eso llevaría tiempo. Un autobús aéreo significaría que solo tendría que defender una zona en lugar de un grupo en movimiento y sería mucho más rápido llevarlos a un lugar seguro. Una vez que el autobús aéreo fue enviado, Zero podría dirigirse a la siguiente área y salvarlos también. Zero escuchó el rugido de un oso como Grimm viniendo frente a él y sus ojos se abrieron hacia adelante. No era un oso fuerte, como uno de los osos más grandes con púas y placas que parecían huesos por todas partes. Lo que significa que Zero no necesitaba ser sofisticado para lidiar con él o con el otro animal como Grimm que estaba detrás de él. En cambio, Zero simplemente metió la mano en sus dos grandes fundas a su costado y proyectó otro conjunto de Kansou y Bakuya antes de sacarlos y lanzarlos hacia adelante, causando que las otras parejas voladoras avanzaran. Las dos primeras espadas atravesaron al Grimm a lo largo, partiéndolo en tres partes mientras caía al suelo. El resto de las espadas siguieron, cortando el cadáver y cortándolo en pedazos más pequeños antes de que Zero pudiera acercarse. Para cuando el pie de Zero aterrizó donde había muerto, ya se había disipado en humo negro y ya no era un obstáculo. Entonces Zero continuó corriendo por la calle, masacrando a todos los Grimm que había en ella. XXXXX. Glinda usó su semblanza para lanzar algunas de las miles de agujas que componían su fusta a alta velocidad hacia el Grimm debajo de su Bullet y el Nevermore en el cielo que se acercó demasiado al autobús aéreo que escoltaba. Si bien quería un descanso del Festival Vital, no quería un incidente peor que la brecha. Y ella rechinaba los dientes internamente por la forma en que se jugaba. Obviamente, los secuaces de Salem usaban el Festival Vital para difundir la desesperación por todo el mundo y atraer a los Grimm a Vale. Beacon estaba bajo ataque mientras hablaban y ella y sus colegas estaban ocupados defendiendo la ciudad. Pero no tenían otra opción. Los profesionales eran lo suficientemente hábiles para proteger a los civiles y matar a los Grimm de manera eficiente, pero los estudiantes todavía estaban aprendiendo. Agitando su fusta y disparando otra ronda de proyectiles a otro grifo que se había acercado demasiado, logró cortarle el ala, haciéndolo caer por el aire. Al ver una oportunidad, tomó una farola de metal rota y la usó como lanza para matar al grifo. Uno más caído, varios cientos de Grimm más por delante. Glinda volvió a centrar su atención en los cielos, lista para defender su ciudad y su gente. Incluso mientras continuaba usando su semblanza para luchar contra los Grimm, estaba atenta a la gente que estaba abajo. Tenía suficiente aura para poder agarrar a cualquiera de los pocos supervivientes en las áreas controladas por Grimm y traerlos aquí por su seguridad. No eran muchos, pero no podía dejar morir a los pocos supervivientes. Glinda vio un destello de movimiento a unas calles de distancia y giró la cabeza para tener una mejor vista. Era un cazador, aunque desde la distancia no podía distinguir ningún detalle, como su apariencia. Pero solo un cazador tendría unas cuantas docenas de armas volando a su alrededor mientras corría por una calle hacia los Grimm. Es cierto que correr hacia los Grimm era la pista más importante sobre su profesión.
Glinda le dejó continuar. Cada Grimm el cazador asesinado aquí era uno más que no mataba civiles. A medida que su Bullet seguía volando, mató a más y más Grimm, tratando de reclamar una parte de los cielos para mantener seguro el autobús aéreo de evacuación. Pero la traición de uno de los buques de guerra atlesianos no se lo estaba poniendo fácil, notó mientras desviaba un disparo hacia un gran Nevermore. El barco había sido parte de un escuadrón de 4 acorazados que flotaban sobre Beacon, pero después de su traición, llovían disparos sobre cada vehículo que se acercaba. El Bullet de Glinda y el autobús aéreo escoltado que se dirigían a un segmento de paredes cerca del acantilado de Beacon calificaron como cercanos. Glinda no sabía qué estaba pasando con Atlas y cómo su nave se amotinó con éxito, pero esperaba que lo tuvieran bajo control pronto. Uno de los menos importantes fueron los robots rebeldes que fueron ignorados por los Grimm cuando ambos dirigieron sus ataques hacia los humanos y faunos cerca de ellos. Glinda apretó los dientes. Había sido una sorpresa desagradable cuando los caballeros habían dejado de dispararle a los Grimm que estaban frente a ella para, en su lugar, dispararle a ella y a Kuro. Pero eso no podía compararse con cuando recibió la comunicación para subir a bordo del Bullet que venía a recogerla para rescatar una posición en los muros que bordeaban Forever Fall que albergaba civiles mientras estaba siendo atacada por Atlas, White Fang y los Grimm. Kuro se había quedado atrás para mantener esa área por su cuenta. Su memoria, aunque no fue de mucha ayuda, le devolvió las imágenes de los caballeros Atlas marchando y disparando contra la multitud que se encontraba detrás de ellos, algo por lo que había acabado inmediatamente con la existencia de los robots mientras volaba por encima de ellos. Fue horrible. Desagradable. Ella no tenía las palabras para describirlo. Tomar el propio ejército de una nación y volverlo contra los civiles de su aliado. Nunca en la historia de Remnant había sucedido eso. Mientras el cañón de la nave seguía disparando, Glinda continuó redirigiendo sus ataques lejos de la nave, tratando de aterrizar entre robots o Grimm. Y luego, con un zumbido de motores y el sonido de disparos desde abajo, tanto el Bullet como el autobús aéreo salieron de un edificio para ver su zona de aterrizaje, una plaza en un distrito residencial más sórdido. Mientras el Bullet descendía lentamente, Glinda se agachó antes de saltar del Bullet y subir a la cima de una tienda cercana. Escudriñó el área en busca de pistas sobre los colmillos blancos, los Grimm o Atlas. Había muchas. Había cuerpos de colmillos blancos dispersos en esa calle, robots Atlas que se movían desde las paredes y Grimm que se agolpaban desde las calles. Glinda inmediatamente abrió fuego, derribando cuerpos hasta donde alcanzaba la vista. Se escucharon vítores entre los soldados y civiles que estaban detrás de ella cuando vieron que el autobús aéreo aterrizaba sin problemas. Al mismo tiempo, Glinda notó que el buque de guerra desviaba su atención de su expedición de rescate y disparaba a otras naves en el cielo que se estaban acercando a Beacon. No podía interferir directamente con el barco rojo. Era demasiado grande, demasiado pesado y demasiado lejos para su apariencia. Glinda se dio la vuelta y abandonó la nave por otro momento mientras se concentraba en derribar a los Grimm y los robots que atacaban a los sobrevivientes y refugiados que se apresuraban a abordar el autobús aéreo. Varios minutos de constantes disparos después, Glinda escuchó al piloto gritar que todos los civiles estaban a bordo y que los pocos soldados y cazadores supervivientes eran los únicos que quedaban. Glinda se giró para ver mejor la lucha mientras los soldados y los cazadores iniciaban una retirada lenta. No podían darse la vuelta y correr. Los Grimm se abalanzarían sobre ellos. En cambio, dispararon mientras caminaban hacia atrás, confiando en su entrenamiento para sobrevivir. Glinda caminó por el borde de la azotea, derribando a cualquier Grimm que pudiera ver mientras los soldados comenzaban a subir al Airbus, los primeros cubriendo a sus compañeros. Glinda pudo ver y contar a los 6 cazadores sobrevivientes, 2 de los cuales tenían heridas y su aura estaba rota, subir a bordo del Bullet. Esta fue la reunión de los pocos supervivientes de los distritos cercanos. Habían retrocedido, dejando atrás a sus muertos mientras intentaban reunir sus fuerzas en un solo lugar al darse cuenta de que no podían mantener sus posiciones solos. Por eso habían enviado a Glinda y el transporte. La posición era insostenible y no tenía sentido seguir intentándolo. Solo sería una pérdida de vidas.
Mientras el último soldado y dos cazadores, uno de los cuales cojeaba y se aferraba a su compañero, subían a sus respectivos transportes, Glinda sacudió su fusta y disparó una ola de agujas sobre la horda de enojados Grimm que cargaban. Sus rugidos de rabia por el escape de su presa se convirtieron en gritos de dolor cuando Buyeat saltó hacia el cielo antes de que el helicóptero comenzara a usar su propia arma para ayudar a Glinda a mantener a Grimm alejado del autobús aéreo más grande y lento. Con un rugido de los motores, el autobús aéreo despegó y un soldado derribó a un Beowulf que intentaba saltar a la rampa. Mientras el autobús aéreo giraba, el Buyeat voló hacia el edificio de Glinda, flotando cerca de ella con la puerta abierta. Glinda aceptó la invitación y usó su aura para reforzar su salto a la nave que la esperaba. Había pasado un tiempo desde que había dado un salto corriendo hacia un Buyeat flotante, recordó Glinda. Afortunadamente, no había pasado tanto tiempo. Muévete a un lado. Un cazador atlesiano gritó mientras Glinda se agachaba para absorber mejor el aterrizaje. Consigue los mejores en el rango más cercano a las puertas. Tengo un semblance a distancia, gritó Glinda por encima del rugido de los motores cuando el Buyeat comenzó a volar por encima del autobús aéreo. Los cazadores le abrieron paso, dejándola pasar entre dos cazadores en las puertas y tener una buena vista de la ciudad. No fue bonito. Los edificios fueron destruidos y algunas calles estaban rojas con sangre humana y de fauno, mientras que otras estaban llenas de cadáveres de personas que habían sido asesinadas a tiros por los robots de Atlas o asesinadas por los Grimm. Glinda cerró los ojos para dar una breve oración mientras divisaba a un par de niños que yacían muertos entre los cadáveres. Y entonces los abrió, llena de rabia, para encontrar a Grimm para matar y a robots para destruir. Nunca más, gritó la cazadora que estaba al lado de Glinda, una de sus antiguas alumnas, notó Glinda. Glinda levantó la vista hacia el cielo y vio a un trío de gigantes nevermores siguiendo un barrido de grifo hacia ellos. El autobús aéreo estaba lleno de humanos aterrorizados que ahora se encontraban dentro del alcance fácil de los Grimm voladores. Glinda chasqueó la lengua mientras comenzaba a disparar a los voladores que se acercaban con los proyectiles en miniatura que llevaba en su fusta. La parte fácil de llegar hasta aquí había terminado. Ahora comienza la parte difícil de lograr que todos regresen sanos y salvos. El primer Nevermore Glenda al que apuntó chilló cuando su cabeza fue alcanzada por docenas de agujas afiladas, dependiendo de su propio tamaño para sobrevivir, pero se separó, tratando de alejar los proyectiles de sus partes vulnerables. Pero todavía quedaban 3 más. Los otros cazadores que la acompañaban abrieron fuego contra el Nevermore más cercano al autobús aéreo, provocando que chillara de dolor. Glinda dirigió su atención al grifo. Era el más grande de los 4, lo que indica edad y experiencia avanzadas. También sería el más difícil de vencer. Pero Glinda era una cazadora y ganaría contra esta criatura de la oscuridad. Ella buscó algo más grande para usar como proyectil. Un simple ladrillo o una docena de sus agujas no servirían. Apenas siquiera perturbaría a este Grimm mayor. No, necesitaba algo así como una farola, algo grande y potencialmente llamativo. O podría ver cómo algo volaba rápidamente desde las calles de abajo, hacia el grifo y salía por el otro extremo, matándolo y derribándolo. La ayuda siempre fue apreciada. El cuarto Nevermore, al otro lado del barco, desvió su atención de la presa fácil al Buyeat lleno de cazadores y chilló antes de retroceder en una maniobra que Glinda temía. Entrante. El pájaro Grimm arrojó sus plumas al Buyeat, lo que provocó que el piloto realizara maniobras bruscas para intentar esquivar mientras los cazadores buscaban asideros. Pero a esa corta distancia no era fácil esquivarlo. Cuando vieron que el Nevermore iniciaba su maniobra, ya era hora de esquivarlo. Glinda trató de mantenerse en pie mientras las plumas volaban hacia ella y golpeaban al Buyeat. Hay que reconocer que la mayoría perdió el barco. La mayoría de los que lograron impactar, solo impactaron la armadura del Buyeat. Pero una pluma errante golpeó a Glinda. «Uf», exclamó mientras su aura recibía todo el daño, pero aún así sentía toda la fuerza del impacto. Fuerza que su agarre en la barandilla intentaba contrarrestar. Desafortunadamente, el Buyeat estaba demasiado lleno como para que pudiera sujetarse firmemente de la barandilla.
Glinda se encontró volando hacia adelante, el agarre de su mano se rompió mientras ella y la pluma volaron por la puerta del Bullead. Y luego cayó por el cielo, evitando por poco el autobús aéreo que ahora estaba a su lado. Glinda sintió que su cuerpo se retorcía y giraba automáticamente para conseguir una buena posición para el aterrizaje. Pero el autobús aéreo y el Bullead volaban a baja altura, justo por encima de los edificios, para evitar la atención del buque de guerra rebelde. Glinda solo tuvo 1,5 segundos para pasar de caer de cabeza a caer de pie antes de tocar el suelo. Intentó controlar su caída, pero el suelo se elevaba demasiado rápido. Iba a perder mucha aura por eso. Luego se produjo una sacudida repentina en el aire, cuando alguien la atrapó, con un brazo debajo de sus piernas y el otro detrás de su espalda. Los ojos de Glinda se dirigieron de golpe al hombre de rostro bronceado y cabello blanco que la sostenía mientras aterrizaba sano y salvo en cuclillas. ¿Estás bien?, preguntó el hombre, mirándola con sus ojos cálidos, grises pero cansados. XXXXX. Zero observó mientras la nave volaba por encima, con un equivalente Remnant más pequeño del helicóptero escoltándola. Parecía que el grupo de refugiados más cercano había sido rescatado. Es hora de encontrar el siguiente grupo. Y luego 4 Grimm voladores descendieron en picado desde el cielo abarrotado para atacar. Zero se detuvo, dejando que sus espadas se dispersaran ahora que estaba inmóvil. Agarrando el arco, metió la mano en su aljaba y notó que solo le quedaban unas 3 flechas grandes más. Tendría que proyectar algo más pronto. Pero eso podría esperar hasta que el autobús aéreo con sus pasajeros estuviera a salvo. Zero dejó que su mente se uniera con el objetivo, la gran criatura con apariencia de hipogrifo, solo que tenía los colores de Grimm, negro, rojo y blanco. Azibumi. Zero rápidamente se puso en posición, colocando sus pies con cuidado. Dosukiri. Zero enderezó su cuerpo y adoptó la postura adecuada. Yugamae. Zero agarró el arco y miró fijamente a su objetivo. Uchiokoshi. Zero levantó el arco sobre su cabeza en preparación para el siguiente paso. Ikibake. Bajó el arco y colocó la flecha en posición para volar hacia el objetivo. Kai. Zero terminó de tensar por completo el arco, con la flecha paralela a su mejilla. Anare. Era casi fácil soltar la cuerda y volar la flecha. Sansin. Zero mantuvo la mentalidad incluso cuando la flecha se unió al objetivo. Todo eso en menos de 1 segundo. Este mundo lo había ayudado a refinar su habilidad como arquero, ayudándolo a ser más rápido de lo que jamás había logrado en Fuyuki. El hipogrifo Grimm ni siquiera chilló cuando la flecha entró y salió de su cabeza, matándolo instantáneamente. Pero todavía quedaban algunos Grimm más en el cielo amenazando a los pasajeros. Zero se estiró hacia atrás para agarrar la siguiente flecha, proyectando algunas flechas más en su aljaba y sacando la que proyectó en su mano. Lo mejor era mantener su magia en secreto en caso de que alguien estuviera mirando. Pero cuando inició el siguiente disparo, su mente ya estaba cambiando su objetivo, uno de los pájaros Grimm chilló y se detuvo para disparar algunas plumas al Bullead. Y el corazón de Zero se detuvo, su mentalidad se hizo añicos cuando vio caer a una mujer rubia de piel clara. Él no la conocía. Él no la reconoció. Pero por 1 segundo, vio su cabello rubio recogido en un moño con el pelo suelto ondeando al viento, vestida con un vestido azul y blanco, una espada invisible en la mano, y al instante supo que ella era importante para él. Él ya estaba corriendo hacia ella a la mejor velocidad que sus piernas reforzadas podían lograr y había saltado hacia ella cuando se dio cuenta de que no llevaba un vestido azul sino una falda lápiz negra y una camisa blanca de manga larga con una capa morada y el arma en su mano no era una espada invisible sino una fusta llena de finas agujas. Estúpido Archer. Oh, claro, Zero estaba agradecido por la carta Archer. No habría podido salvar a Miyu sin ella o el espíritu heroico conectado a ella. Pero incluso ahora, mucho después de que la mayor parte de la integración entre él y Archer se hubiera estabilizado, los recuerdos de Archer ocasionalmente se superponían a los suyos, lo que le hacía ver a personas que alguna vez habían sido importantes en la vida de su yo alternativo. Como esa nieta de cabello castaño de ese jefe criminal en uno de los pueblos más pequeños de Mistral.
O esta hermosa mujer rubia que tenía algunas similitudes lejanas con saber de Archer. Pero Cyrus no podía culpar demasiado a Archer por esto. Después de todo, él también habría intentado atrapar a la mujer cuando la vio caer del cielo. Él simplemente no habría sentido que su corazón casi se detenía por miedo a que la belleza fuera lastimada. XXXXX. Estoy bien, dijo Glinda, con el corazón todavía latiendo con fuerza por la sorpresa de la caída y la posterior captura. Oh, bien, se relajó el hombre, con el rostro sonriente. Él todavía la sostenía en forma de princesa contra su camisa casual azul y blanca. ¿Ejem? Tosió, intentando darle a entender al hombre que debería decepcionarla. Ella era una cazadora profesional. Ella no necesitaba rescate. ¿Qué? El hombre parpadeó sin comprender antes de que sus ojos se iluminaran al darse cuenta. Oh. Lo siento. No me di cuenta. Continuó disculpándose mientras la bajaba con cuidado, sin siquiera insinuar ningún esfuerzo al llevar a una mujer adulta en sus brazos. Sí, muy bien, Glinda desestimó sus disculpas mientras se giraba hacia el Bullead y el autobús aéreo. El último miembro del grupo de Grimm estaba muerto, asesinado por los cazadores en Bullead mientras los dos barcos continuaban volando. Habían perdido muchos Bulleads a causa de las enormes bandadas de Nevermore y el crucero Atlas Rebelde también había contribuido a reducir su número. Los defensores no podían prescindir de muchos de los Bulleads restantes. Si pudieran, habrían enviado 2 para proteger este autobús aéreo. El piloto tuvo que elegir entre dejar el Airbus indefenso para recogerlo o continuar con la misión. Glinda sabía lo que habría hecho en lugar del piloto o de los cazadores. Habría confiado en que el cazador solitario podría sobrevivir mientras ellos continuaban protegiendo a los civiles. Una vida, capaz de sobrevivir por sí sola frente a 100 inocentes. No fue una competencia. Glinda miró al cazador que estaba a su lado. El hombre de pelo blanco pero de aspecto joven estaba vestido casualmente con una camisa de manga larga azul y blanca y jeans azules. Como si hubiera salido a dar un paseo cuando comenzó el desastre. Pero obviamente era un cazador con su arco y su aljaba al hombro y 2 grandes fundas de cimitarra a su costado. Nadie más que un cazador tendría una variedad tan amplia de armas y las llevaría todas consigo. Él también la estaba mirando, con los ojos saltando sobre ella, probablemente buscando su arma antes de levantar la cabeza para mirar hacia la calle al par de caballeros atlesianos, 200 que acababan de doblar una esquina y estaban levantando sus armas para disparar. Glinda levantó su fusta para prepararse para bloquear las rondas entrantes cuando un borrón pequeño y rápido golpeó a uno de los robots, destruyendo su torso instantáneamente. El otro solo disparó 2 tiros antes de que otra mancha borrosa lo destruyera. Glinda giró la cabeza para ver al hombre bajar el arco. Bueno, eso fue impresionante. Glinda sabía que el arco compuesto de un cazador podía alcanzar velocidades comparables a las de una bala, pero la menor cadencia de fuego y el mayor precio de la munición hacían que la mayoría de los cazadores preferirían usar un arma en lugar de un arco. Sin mencionar que era mucho más fácil y rápido entrenar a un hombre para que usara un arma que entrenar a un buen arquero. Pero el hombre no estaba usando un arco compuesto. No sabía qué tipo de arco era, pero carecía de las poleas que hacían que un arco compuesto fuera un arco compuesto. Lo que significaba que la velocidad de la flecha se debía a su fuerza. Además, había disparado ese arco mucho más rápido de lo que ella pensaba y no había fallado el torso de 2 objetivos a más de 100 metros de distancia. Buen tiro, elogió antes de emprender el regreso a la frontera actual entre los Grimm y la humanidad. El territorio amistoso más cercano está por aquí y será un paseo largo. ¿No hay más personas que necesiten ser salvadas?, preguntó mientras corría para alcanzarla antes de comenzar a caminar a su lado. Glinda negó con la cabeza. No, ese era el último tramo del muro que aún tenía gente cerca. El resto de los segmentos cayeron por la traición de los caballeros en la cima del muro, por los ataques de los Grimm desde afuera o por el colmillo blanco desde adentro. ¿Está involucrada la organización White Fang?, preguntó el hombre con los ojos entrecerrados. ¿La organización terrorista? Sí, dijo Glinda lacónicamente, apenas conteniendo su ira.
De alguna manera están transportando a Grimm de manera segura a la ciudad y dejándolos en puntos donde pueden causar el máximo daño. El hombre maldijo y Glinda estuvo de acuerdo de todo corazón. ¿En qué estaban pensando esos idiotas? Destruir Vale con los Grimm no iba a ayudar a los faunos a alcanzar la igualdad, solo iba a matar a miles de humanos y faunos. Sí, todavía había muchos prejuicios contra los faunos en Vale, pero todavía eran mejores que Atlas en ese aspecto y la generación más joven era más abierta que la anterior. Además, los cazadores de Vale protegen a Menagerie. Pero a Colmillo Blanco no le importaba. No, solo querían que la gente muriera para poder sentirse mejor acerca de cómo los trataban. Querían venganza y estaban decididos a superar los cadáveres de los inocentes. Como cazadora, Glinda no podía perdonarlos. No podía perdonar a las personas a las que luchó por proteger y que decidieron que la forma correcta de vivir era actuar como monstruos y volverse unos contra otros. Deberíamos apurarnos entonces, dijo el hombre, bajando el centro de peso en preparación para correr. No, se negó Glinda. Ahorra energía. Lucharemos toda la noche antes de poder expulsar a los Grimm de la ciudad una vez más. El hombre sacudió su cabeza. Pero si lo hacemos, más personas morirán mientras caminamos. Y más gente morirá si no tenemos la fuerza para protegerlos, rebatió Glinda. Y una vez que muramos, la gente detrás de nosotros también morirá. Lo sé, respondió el hombre. Pero dependen de nosotros para salvarlos. ¿Puedes luchar a este ritmo durante un día entero?, preguntó Glinda. El hombre permaneció en silencio. Glinda esperó. Había habido apariencias más extrañas. Apariencias que podrían permitir a una persona luchar durante días y días. No, dijo de mala gana. La gente tardará horas en calmarse y la negatividad dejará de atraer a más Grimm, le recordó Glinda al cazador. Hasta entonces, tendremos que luchar casi continuamente. Pero sufrirán más si pierden a sus seres queridos, dijo Ciro. ¿No sería mejor si no tuvieran que sufrir? Sí, dijo Glinda con firmeza. Ella sabía de dónde venía. Ella tampoco quería que la gente sufriera pérdidas. Pero también sabía que si morían por agotarse al apresurarse, las personas detrás de ellos morirían poco después. Pero repito, una vez que morimos, no podemos proteger a nadie. Nuestro deber hacia ellos requiere que nos cuidemos a nosotros mismos, incluso si odiamos lo que tenemos que hacer. El hombre de cabello blanco parecía no estar de acuerdo. ¿Cuántos años tenía? Su cabello era de un blanco puro, lo que indicaba que tenía muchos años encima, posiblemente tantos como Ospin si no más. Pero su rostro no tenía arrugas, como si fuera más joven de lo que indicaba su cabello. Y actuó como un cazador joven e impetuoso. Por otro lado, Glinda no sabía qué experiencias tuvo. ¿Su equipo murió porque no era lo suficientemente rápido? ¿Estaban todavía vivos? ¿Era el hombre joven pero su cabello se volvió blanco prematuramente por el estrés de ser un cazador? ¿O era viejo y simplemente tenía buenos genes para lucir bien? Glinda deseó haber tenido esa suerte. Se acercaba a los 30 y tantos y ni siquiera Aura podía detener el paso del tiempo. La piel del hombre parecía ser unos años más joven que la de ella, probablemente acababa de cumplir 30 años. Entonces sintió el temblor de algo pesado acercándose y ambos se giraron al unísono para enfrentarlo. La cabeza blanca del rey Taijitu silbó mientras se acercaba. Fue silenciado rápidamente cuando una espada arrojada atravesó el paladar de su hijo, cortándole el cerebro. Y entonces la explosión potenciada de Semblance de Glinda aplastó el medio, causando que la cabeza negra se levantara de dolor solo para que una de sus agujas atravesara su cabeza a gran velocidad. Glinda observó cómo la serpiente Grimm comenzó a convertirse en humo y se giró para encontrar al extraño mirándola, sorprendido. ¿Y bien?, preguntó ella levantando una ceja, cruzando los brazos y dando golpecitos con un dedo. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó. Es mi semblante, respondió ella. Considerando que la pregunta no tenía importancia, comenzó a caminar. ¿Qué es una apariencia?, preguntó sin comprender. Glinda se detuvo. Y se giró para volver a examinar al hombre. Su rostro esculpido y sin arrugas no estaba bromeando.
¿Hablas en serio? Preguntó, esperando que su compañero de emergencia simplemente estuviera intentando hacer una broma muy mala en un mal momento. Entrecerró los ojos. ¿Eres un cazador? ¿Quién eres? Tardíamente se dio cuenta de que no sabía su nombre y que nunca lo había visto antes. Soy Zero Emilia, se presentó, extendiendo una mano para estrecharla. Y no soy un cazador, aunque he cazado antes. Y perdón, debería haber preguntado esto antes, pero es posible que hayamos estado un poco ocupados con los Grimm. ¿Cómo te llamas? Glinda cerró los ojos. Un civil. Tenía un civil con ella. No un compañero cazador, sino alguien que ni siquiera tenía su aura desbloqueada. Muy bien, suspiró mientras extendía la mano y le estrechaba la mano. Esto se había vuelto mucho más difícil. Soy Glenda Goodwich, profesora de Beacon Academy. Ahora vámonos. No tenemos todo el día y, como intentas recordarme, estamos en un apuro de tiempo. El hombre asintió y la siguió. Bueno, ahora se trataba de una misión de escolta en solitario de un civil a través del territorio Grimm. Ojalá no se necesite demasiada energía para protegerlo. XXXXX. La pareja siguió caminando, dejando el distrito residencial de casas y apartamentos para entrar en una zona comercial llena de tiendas y comercios, guardando silencio mientras aguzaban sus sentidos en busca de cualquier indicio de los robots rebeldes de Grimm o Atlas. Ya se habían encontrado con docenas y los habían despachado, ya sea con una flecha del arco de Zero o con su propia apariencia telequinética. Chocar. El sonido de algo volcándose y cayendo al suelo hizo que ambos giraran desde la intersección de 3 vías en la que estaban hacia uno de los grandes centros comerciales de Vale. La puerta principal había desaparecido por completo, las paredes y las ventanas tenían agujeros y el techo estaba dañado. El centro comercial tenía un gran patio entre este y la calle por la que caminaban los dos, con numerosos bancos, mesas, parches de césped, árboles y farolas esparcidos entre caminos de cemento. Numerosos objetos estaban en ruinas. Derribados o aplastados por la oleada de Grimm, y había señales de sangre donde los cuerpos habían sido asesinados antes de ser comidos. ¿Debería entrar? Glinda debatió. Podría haber alguien dentro o podría ser Grimm. Si se trata de alguien, debería investigarlo y escoltarlo. Si es Grimm, no debería arriesgarme mientras protejo a Zero. No puede sobrevivir ni siquiera a un golpe grave de un Grimm. El Green Creek que doblaba la esquina del centro comercial respondió a su debate sobre qué hacer mientras instintivamente lo golpeaba con fragmentos de vidrio roto de las puertas y ventanas arruinadas. El Creep chilló mientras moría y los fragmentos de vidrio lo destrozaron en pedazos. Los ojos de Glinda y Zero se abrieron de par en par cuando se escucharon docenas de aullidos de respuesta desde el interior del centro comercial. El centro comercial que, ahora que lo pensaba, parecía como si un Goliat hubiera atravesado todo el edificio. El centro comercial que ahora estaba vomitando Grimm como una máquina expendedora a toda marcha. Glinda inmediatamente comenzó a usar el vidrio y los escombros cercanos para matar a Grimm, arrojando los escombros de un lado a otro a través de la entrada. Las agujas que ocultaba dentro de su arma eran buenas, pero la velocidad a la que las usaba tendía a desgastarlas bastante rápido. Era mejor usar proyectiles más pesados, ya que sobrevivirían a múltiples impactos. Afortunadamente, era fácil encontrar cosas más resistentes que sus agujas delgadas como navajas. Y entonces, lo sintió. El ruido de la tierra cuando algo pesado caminaba hacia ellos. Y entonces la oscuridad del centro comercial cambió y los parches de luz blanca se ondularon. En los 3 pisos del centro comercial simultáneamente. A Glenda casi se le paró el corazón y contuvo el deseo de gemir o fruncir el ceño. No estaba segura de si su miedo o su irritación eran más fuertes, cuando se dio cuenta de que lo que había tomado por el apagón era un enorme Goliat. ¿Qué suerte se necesitaba para pasar junto a un Goliat en un supermercado? Su distracción no le impidió notar distraídamente un par de Beovolves que lograron evitar su zona de muerte y luego mataron a uno de ellos mientras Zero disparaba al otro. Bien, ¿qué debería hacer ella? ¿Qué podría hacer ella? ¿Cómo se mata a un Goliat? Ella no lo recordaba. No recordaba haber oído hablar de la última vez que alguien logró matar a uno.
Ella solo recordó que tenían edad suficiente para aprender que luchar constantemente contra los humanos era perjudicial, por lo que esperaron en las fronteras del reino y evitaron conflictos mientras viajaban en rebaños. ¿Pero cómo luchaban? ¿Cuáles eran sus habilidades? Glinda respiró profundamente para calmarse. Los Goliath tendrían la inteligencia como una de sus habilidades. Las tácticas de grupo naturalmente resultarían de ahí. También eran bastante pasivos y pacientes. Pero aparentemente no ahora porque estaban dentro de Vale y eso era muy agresivo. Otra ventaja era su tamaño, se dio cuenta Glinda mientras miraba la cabeza mientras la cabeza emergía de un agujero en el techo mientras sus colmillos barrían el segundo piso del supercentro comercial. Pero para eso estaba Peter Port. Recordó la última vez que alguien mató a un Goliath. Este era el tipo de cosas que él enseñaba. Cálmate, se recordó Glinda. Eran matables. De lo contrario, ya habrían invadido todos los reinos en lugar de esperar un momento como ahora. Glinda supuso que la última persona que mató a un Goliath probablemente le lanzó un misil o utilizó un acorazado Atlas. El tamaño del Grim significaría que un arma normal simplemente no podría penetrarlo lo suficientemente profundo como para dañarlo. No podrías matarlo si tu arma fuera demasiado pequeña para alcanzar algo vital después de todo. ¿O era eso lo que recordaba de su propia clase de estudios Grimm cuando era estudiante? Glinda deseaba poder recordar. Pero ella había presentado a Wadron Grimm en lugar de Goliaths para el raro proyecto de presentación de Grimm de su equipo. En ese momento, se encontró deseando haber presentado a los Goliath mientras miraba al gran, malévolo e inteligente Grimm. El ruido sordo de una pata de Grimm en el suelo y el lanzamiento de una flecha la sacaron de su estado de shock. No podía permitirse el lujo de dejarse vencer por el cansancio y la sorpresa. Ella era Glenda Goodwich, una cazadora profesional, profesora de Beacon, y ya se había enfrentado a enemigos peores que este antes. Es cierto que ella nunca había sido la única cazadora en esos momentos, pero ¿qué otra opción tenía? Podría correr, pero eso dejaría al civil atrás y a Grimm persiguiéndola. No es una buena elección cuando todos los luchadores de esta ciudad estaban ocupados luchando contra otros Grimm, robots rebeldes Atlas o el Colmillo Blanco. Y en lo profundo del territorio Grimm, era más probable que se topara con más oponentes que aliados. Solo conseguiría rodearla. Su única opción era luchar allí. Manténlos alejados de mí, le espetó al hombre que estaba a su lado antes de volver a centrar su atención en el Goliath. Rebuznó una vez y el flujo de Grimm que salía de debajo de su vientre hacia la zona de muerte creada por Semblen cesó. Glinda chasqueó la lengua cuando vio al Grimm más pequeño irrumpir a través de las puertas y ventanas laterales del centro comercial. Parecía que su zona de exterminio telequinético no valdría la pena ahora que Goliath estaba dando órdenes a los otros Grimm para evitarla. No, tendría que depender de las habilidades de tiro con arco de Zero para matar a los Grimm mientras ayudaba en lo que pudiera. Y en medio de la lucha, también tendría que hacerse cargo del Goliath. Pero, ¿cómo? Cada enorme y raro Grimm era un esfuerzo de equipo o de varios equipos para encargarse de él. El Wadron había tomado 2 equipos de cazadores elegidos específicamente por sus semblances para contrarrestarlo e incluso entonces, solo lo habían enterrado y puesto a dormir ya que no pudieron lograr matarlo sin perder más miembros. Pero para el Goliath, no estaba bien equipada. Su arma no sería de mucha utilidad ya que sus agujas eran demasiado delgadas y pequeñas para causar daño a algo tan grande y resistente como lo sería el Goliath. En cambio, necesitaría un arma diferente. Uno largo. Uno agudo. Uno grande. Sus ojos recorrieron los alrededores. Banco, valla publicitaria, losa, puerta, Beowulf, farola. Esperar. Glinda agitó su fusta hacia el Beowulf mientras alimentaba su aura con un cristal de polvo de viento, empujando el aire frente al Beowulf que saltaba y arrojándolo hacia atrás hacia el Goliath, mientras sus garras aún estaban extendidas. El Goliath rápidamente lo golpeó con su trompa, estrellándolo contra la pared cercana y matando instantáneamente al Grimm más pequeño. Sí, eso era lo que ella había imaginado. El baúl era lo suficientemente fuerte como para protegerse. Lo que significa que los ataques frontales no funcionarían.
Glinda empujó su fusta hacia las losas rotas bajo los pies del Goliat, haciendo que las piedras se elevaran en una lluvia de fragmentos de piedra con toda su fuerza contra el vientre. El Goliat miró hacia abajo, notando lo que había hecho, pero volvió a mirarla fijamente, observando cada uno de sus movimientos. Glinda chasqueó la lengua. Era demasiado resistente. Había sentido el impacto, pero era evidente que no había penetrado y el Goliat ni siquiera se había levantado un poco del suelo. Lo que significa que no podía lanzarle aire. El Grim era demasiado grande para ser herido por ataques contundentes. Se necesitarían ataques de gran precisión con puntas afiladas, posiblemente múltiples ataques contra el mismo lugar. Esto sería un desafío. XXXXX. Zirou notó que el gran elefante como Grim miraba fijamente a la señora Godwich incluso mientras reajustaba su postura para protegerla mejor mientras disparaba flecha tras flecha a los Grim que se estaban extendiendo para rodearlos. Parecía que la señora Godwich iba a enfrentarse al gran Grim ella sola. Está bien, él podía encargarse de todos los pequeños. Si ella quería encargarse sola del grande, él no tenía ningún problema. Después de todo, era solo un Grim grande. No era nada difícil matarlo si estabas dispuesto a usar un noble fantasma fuerte. Waglenda parecía ser una maga, ya que había estado tratando de darle una conferencia sobre el sistema de hechicería de este mundo. Zirou no se había encontrado con un mago de Remnant antes, pero parecía que habían adoptado un nombre diferente al término mago. Y la señora Godwich probablemente tenía algún tipo de hechizo especializado o misterio que podía matarlo, desarrollado a lo largo de generaciones de guerra contra los Grim. Zirou había matado a Grim más grande en Mistral antes y algunas de las armas que había visto colgadas en las paredes en Mistral habían participado en la muerte de Grim más grande. Estos Grim no eran tan duros como lo había sido Berserker Heracles, especialmente con su reserva de vidas e inmunidad a ataques por debajo del rango B. Pero este Grim podría tener habilidades extrañas. Por lo que había visto, los Grim eran el equivalente de este mundo a las especies fantasmales, y las más fuertes se acercaban al rango fantasmal divino. A veces tenían trucos inusuales y habilidades inesperadas. Pero muchos héroes habían creado su leyenda matando fantasmas. Dragones, gigantes, mantícoras, quimeras, incluso espíritus divinos, lo que sea, un héroe había vencido o matado a uno. Y la armería heredada de Zirou tenía todas sus armas, repletas de su experiencia y con propiedades letales tanto para los monstruos originales como para estas versiones de Grim. Además, si el elefante Grim tenía un significado especial para la señora Godwich, sería de mala educación interferir en su pelea. Y había muchos otros Grim en los que centrarse. Uno de ellos, un Grim grande parecido a un oso, más grande que los otros Grim de la misma especie, rugió justo antes de que la flecha de Zirou atravesara el ojo hasta que incluso las plumas desaparecieron dentro de su cabeza. Pero el sonido se había dado y cuando Grim cayó, disolviéndose en humo, cargó el resto de los Grim. Zirou se preparó para proyectar una tormenta de espadas. No podía usar la esfera de Kansou y Bakuya con la señora Godwich tan cerca. Prefería a Kansou y Bakuya para el control de multitudes, ya que podía proyectar algunos y mantenerlos en movimiento en el aire a su alrededor. Pero prefería no matar a su compañero aún más. Pero sin las atractivas propiedades de Marrel Blades, tendría que rastrear y usar nuevas armas cada vez que un Grim se acercara. Pero eso solo significaba que se necesitaría más energía para utilizar diferentes armas con el mismo propósito. Menos mal que tenía tantas para elegir. XXXXX. Glinda apartó la mirada del Goliat mientras la horda cargaba contra ella desde todas direcciones. Esto no estuvo bien. Zirou no podría manejar tantos Grim a la vez. Sin un aura, y con tantas, no podría sobrevivir. Tenía que ayudar, pero también tenía que encargarse de la gran amenaza. Si Goliat decidiera involucrarse en la lucha, especialmente después de haber visto sus habilidades, sería malo. El Grim más inteligente sería capaz de descubrir cómo matarla sin correr el riesgo de su propia muerte. Pero incluso cuando Glinda giró la cabeza y agitó su fusta, acribillando a las hordas con proyectiles que penetraron en el cerebro a través de los jóvenes y delgados cráneos de los Grim, vio armas,
Armas finamente elaboradas, en cientos de tipos y variedades, más de las que ella misma había visto antes. Y cada uno se lanzó por el aire hacia adelante, golpeando a un Grimm que cargaba y matándolo. Ella hizo una pausa. El Goliat rebuznó. Los Grimm se detuvieron. Zero simplemente tomó una flecha y le disparó a otro Grimm. Como si hubiera sido otro martes para él. Pero fue suficiente para que Goliat volviera a gritar. Y el Grimm más pequeño cargó. Glinda volvió a mirar al gigante, aliviada de que incluso si el hombre que la protegía no sabía que era una semblanza, al menos tenía la suya propia y sabía cómo usarla. Y por lo tanto, tenía aura. Glinda centró su esfuerzo en intentar agarrar una parte del techo, aquella parte donde se había roto en punta. Si pudiera agarrarla y arrojarla hacia abajo a toda velocidad con la ayuda de la gravedad, probablemente podría atravesar la columna vertebral. Y paralizar o mutilar al Goliat sería tan bueno como una victoria. No podría perseguirlos y podrían escapar. Ella tomaría todo lo que pudiera contra un Goliat. XXXXX. Glinda jadeó, mirando furiosamente a Goliat, cuyos ojos maliciosos la miraban siniestra pero pacientemente. ¿Qué hizo falta para matar a uno de estos? Le había lanzado todo lo que había podido y nada lo había empujado. Ni siquiera había agarrado una farola atropellada, la había lanzado a lo alto de la atmósfera y luego la había acelerado mientras caía hasta quedar dentro del alcance de su semblance hasta que atravesó la espalda del Goliat hasta que un extremo salió de su vientre, lo que no lo había matado. Esa había sido su mejor idea hasta el momento. Las demás farolas fueron ignoradas siempre y cuando no se acercara a su cabeza o sus extremidades. Sin embargo, cuando le había clavado un banco en la cabeza, simplemente lo había ignorado. Como si ni siquiera estuviera tocando su cerebro. La capacidad de supervivencia del Goliat era ridícula. Unos cuantos golpes más de la cuerda del arco indicaron que Zero había disparado a más Grimm. Un segundo después, un Alpha Beowulf que se disolvía pasó volando junto a ella, su inercia no se detuvo por el hecho de que una flecha le había atravesado el ojo. El hombre era extraño, pensó mientras miraba y lo veía ileso salvo por un corte en la mejilla. Probablemente de una de las varias púas óseas del fallecido Beowulf que lo rodeaban y que miraban a través de él. Esperar. Los ojos de Glinda se volvieron hacia atrás, viendo a Zero levemente herido rodeado por Grimm en disolución que había intentado atacar en la última ola. Zero Emilla estaba sangrando. De un corte que no había estado allí antes de que comenzara la pelea. Glinda sintió una punzada de preocupación antes de reprenderse mentalmente. Parecía que habían estado luchando durante horas, eliminando oleada tras oleada de Grimm mientras Glinda intentaba ver qué podría ser efectivo contra el Goliat. Su gran aura, ya agotada por la gran cantidad de combates antes de encontrarse con el Goliat, ahora se estaba agotando después del largo periodo de lucha contra el Goliat y los otros Grimm. La de Zero ya debe haberse agotado. Lo cual no fue muy bueno. Los dos se estaban debilitando y los Grimm seguían reponiendo sus números a medida que llegaban más y más cada minuto. Es cierto que probablemente habían limpiado de Grimm los distritos circundantes, al igual que habían respondido a los clarines del Goliat. Pero el solitario Goliat seguía vivo, incluso con media docena de postes de luz sobresaliendo de su parte trasera y de sus costados. Y todavía le quedaban una docena de Alpha Crips, Ursa Major y Alpha Beowulfs. Zero había priorizado a los Nevermores y los Grifos hasta que el Goliat dejó de llamarlos, ya que el hombre nunca había fallado un tiro contra las amenazas aéreas, haciéndolos inútiles ya que morirían tan pronto como se acercaran. Pero ahora Zero se había quedado sin aura. Sin su semblanza de conjurar enjambres de armas de apariencia realista, las probabilidades se volverían en su contra. Glinda sintió que el sudor se evaporaba de su piel mientras consideraba retirarse. Los Grimm estaban devastados, el Goliat probablemente se había ralentizado. Pero todavía quedaban una docena de Grimm, todos ellos mayores, más inteligentes y más peligrosos que sus hermanos Grimm caídos. ¿Estás fuera?, preguntó, con los ojos puestos en los Grimm que estaban alrededor, merodeando sin detenerse nunca. No, respondió Zero mientras sacaba otra flecha de su carcaj y la colocaba. Aún quedan suficientes flechas para estas. ¿Necesitas ayuda con la del elefante?
Glinda parpadeó. Se quedó sin aura pero pensó que podría ayudar con Goliat. Matemos al otro Grimm y luego nos retiramos. No puedo matarlo, decidió. Y sin. El sonido de una corneta la interrumpió y Glinda se giró para enfrentar al Goliat. Levantó su trompa y volvió a sonar. Solo que esta vez fue más fuerte que la anterior. Una corneta en respuesta sonó detrás de ella y Glinda sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Ella se giró lentamente, esperando estar equivocada. Pero la manada de Goliaths que caminaba hacia ella demostró que tenía razón. Refuerzos. El Goliat había estado llamando a los miembros de su manada. También era un Goliat pequeño y joven. Probablemente solo tenga 1000 años. Y ahora el resto de la manada se acercaba, con Grimm menor ladrando tras sus talones. Tenemos que correr, gritó mientras usaba otra gota de su aura para alimentar sus semblens mientras tomaba unas cuantas agujas más de su fusta y las usaba para dejar caer a los Grimm que custodiaban las calles a un lado. No podemos huir. El Goliat volvió a sonar, ahogando su voz. Vamos. Gritó mientras comenzaba a correr. Entonces la tierra empezó a temblar cuando el Goliat contra el que habían estado luchando atacó. Glinda deseó no haberse caído nunca del Buyead. Todos habrían vivido. La manada que se acercaba aceleró el paso y sus pisadas combinadas hicieron que la tierra temblara. Glinda se detuvo cuando se dio cuenta de que el hombre estaba diciendo algo que no podía entender debido al sonido de una manada de Goliaths cargando y el temblor de la tierra ante los pasos del único Goliat cargando. ¿Qué estás haciendo?, gritó, dándose la vuelta y mirando al hombre que había elegido disparar y matar al pequeño Grimm que quedaba y ahora sostenía el arco en posición para apuntar al Goliat que se acercaba cada vez más, mientras que con la otra mano no sujetaba nada más que el aire. No podemos luchar contra tantos. Ella se interrumpió cuando Sirou terminó lo que estaba diciendo y una espada muy extraña apareció en sus manos. Era como un taladro, con una sola cuerda que giraba en espiral desde la punta hasta la empuñadura. Una segunda copia había caído al suelo junto a él, sobresaliendo como un extraño poste de cerca. Entonces el taladro de la espada comenzó a deformarse y aplanarse, volviéndose cada vez más largo y adelgazándose hasta que alcanzó el arco largo del hombre cuando lo colocó en la cuerda. Glinda miró fijamente al hombre, preguntándose por qué no había curado su rasguño si aún le quedaba algo de aura, suficiente para conjurar 2 armas más. ¿Y qué estaba pasando con su arma? ¿Fue una espada? ¿Fue una flecha, o era otra cosa? Sirou simplemente apuntó el arma al Goliat solitario que se elevaba lo suficientemente cerca como para borrar la luna fracturada y dijo una línea. Soy el hueso de mi espada. Kalad Bog. Boom. El aura de Glinda se activó para proteger sus oídos de la erupción de sonido y aire cuando la flecha más extraña que jamás había visto desapareció de su arco tan pronto como soltó la cuerda. Glinda parpadeó. Movió los ojos para mirar al único Goliat, ahora inmóvil, que habría estado encima de Sirou en aproximadamente un segundo antes de aplastarlo en el segundo siguiente. Ella parpadeó de nuevo. La mitad superior del Goliat había desaparecido. No muerto, no disolviéndose en humo como los pies, simplemente desaparecido. Al igual que la mitad del centro comercial, excepto los segmentos que no estaban directamente detrás del Goliat y unos pocos metros de pared en la parte inferior. Entonces, los furiosos toques de corneta de la manada que estaba detrás de ella le recordaron que había más que uno. Se dio la vuelta y vio que la manada de Goliaths empezaba a separarse mientras intentaban detener su ataque hacia el que acababa de matar al miembro perdido de la manada. Pero su gran tamaño y masa significaban que no podían detener fácilmente el impulso de un ataque total. Los Grimm más pequeños que los acompañaban ni siquiera lo intentaron y simplemente se adelantaron a sus hermanos más grandes. Pero, a diferencia de Glinda, Sirou no se había detenido a admirar su obra. Y su segunda espada de entrenamiento ya estaba torcida en forma de flecha y en la cuerda del arco tensada. Kalad Bog. Buu. Glinda se quedó con los ojos muy abiertos cuando el segundo misil, no solo atravesó la barrera del sonido como el primero, sino que luego explotó en medio de donde estaba la manada, liberando un estallido de luz brillante y fuego que podía ver incluso a través de sus ojos cerrados por reflejo. Párpados.
El sonido continuó mientras el fuego seguía brillando, como si un dios hubiera decidido liberar su furia en un espacio pequeño. Y cuando el mundo dejó de brillar y el sonido regresó de la furia ensordecedora de un misil Dust enojado, Glinda abrió los ojos. Y se quedó mirando la enorme nube de humo negro que se elevaba desde el gran cráter en el que solía estar la manada de Goliaths. ¿Cómo? Glinda ya había visto misiles Dust antes. Había transmitido las órdenes de Ozpin de usarlos contra una horda de Grimm que avanzaba hacia una aldea cuando no había suficientes cazadores disponibles para defenderla. Ese objeto con forma de flecha espada taladro no era un misil Dust. Entonces, ¿cómo coincide con el pago de uno? Zirou se giró para mirarla y se detuvo mientras miraba su rostro boquiabierto que lo miraba con asombro. Sonrió tímidamente, mientras se rascaba con la mano la parte de atrás de su cabello blanco. Una mejilla todavía tenía el corte rojo y sangrante, pero se veía bien, como si no hubiera lanzado un misil supersónico con su arco. Y los misiles no estaban hechos para ser lanzados con cuerdas de arco. La explosión en la espalda por sí sola debería haber roto su aura, sin mencionar el arco, su brazo y quemado su rostro. Lo siento por el centro comercial y la calle. ¿Qué fue eso? Preguntó rotundamente, todavía incrédula y negando que el hombre que había salido de Aura todavía fuera capaz de fabricar dos armas, cada una capaz de matar a un Goliat. ¿Qué fue eso? Bueno, mis armas normales no tenían suficiente alcance para golpear algo vital, así que se encogió de hombros, con un gran arco negro en la mano. Tuve que sacar algo grande para mantenerlo alejado antes de que pudiéramos retirarnos. Manténlo alejado de mí, repitió. Manténlo fuera de ella. Manténgalo alejado de ella. Podía dispararle a Goliat con una sola vez, podía hacerlo todo el tiempo y solo lo había hecho para mantenerlo alejado de ella. ¿Por qué no me dijiste que podías hacer eso? Gritó. Bueno, parecía que tenías un plan y necesitabas tiempo para llevarlo a cabo. Probablemente una idea de cómo encargarte de las otras amenazas. Tal vez una idea de cómo usar al Gran Grimm contra los robots o el colmillo blanco, dijo el hombre, descartando al Goliat como un simple Grimm grande. Pero luego decidiste huir cuando aparecieron los demás, así que pensé que el plan había sido un fracaso. ¿Quieres decirme que podrías haberte ocupado de ese Goliat tú solo y no lo hiciste porque pensaste que quería usarlo contra los otros enemigos? Repitió Glinda con incredulidad. Bueno, sí, el hombre parpadeó. Y después de que intentaste dejar caer el techo del supercentro comercial, pensé que estaba equivocado y que podría haber sido algo personal para ti. Creías que quería pelear contra un Goliat. Gritó. ¿Por qué, si no, me habrías dicho que lo mantuviera alejado de ti? Dijo el hombre, inclinando la cabeza con curiosidad. Y, para que quede claro, Goliat es el nombre del gran elefante Grimm, ¿verdad? No quería luchar contra eso, ella pisoteó para gritarle en la cara. Los Goliat son monstruos. No podría cortar lo suficientemente profundo en uno para matarlo. Y no los encuentra solos así. Además, son lo suficientemente inteligentes como para decidir esperar el momento oportuno. Y viajan en manadas. Señaló el cráter que abarcaba toda la calle y donde solía estar la manada. Pero este estaba solo, señaló amablemente. Me separaron. Toda la situación es anormal. Glinda levantó los brazos. Vale nunca se había enfrentado a un ataque como este. Nunca antes los Goliat habían atravesado el muro. Nunca antes los White Fang habían decidido usar a los Grimm como armas. Nunca antes nadie había atacado a los caballeros de Atlas y los había vuelto contra la gente. Nunca antes una doncella había tenido su. Se interrumpió cuando se dio cuenta de que estaba a punto de revelar información secreta. Glinda cerró los ojos, inhalando y exhalando, tratando de recuperar el control de sus emociones. Afortunadamente, como cazadora, estaba acostumbrada al control emocional necesario para luchar contra las criaturas de Grimm. Incluso si hubiera comenzado el día más cansada, somnolienta y estresada que despierta. Controlar sus emociones en el campo era algo natural para ella. A menos que haya sido algo inesperado como lo que acaba de pasar. Abrió sus ojos verdes y miró a Zirou con sus ojos cálidos pero ligeramente confundidos.
¿Por qué no me dijiste que tenías tu aura desbloqueada? Preguntó en un tono más tranquilo pero sufrido. ¿Qué es el aura? Preguntó. Lo dices como si fuera una puerta en lugar de una energía emitida por formas de vida. ¿O es una diferencia de idiomas? Glinda lo miró. Era posible que una persona desbloqueara su propia aura de forma natural. En realidad, era bastante común. Pero, por lo general, las personas que desbloqueaban su propia aura eran reclutadas para convertirse en cazadores o atrapadas en vidas delictivas o tenían a alguien que les explicaba lo que estaba sucediendo. Bueno, parecía que ella era la que iba a tener que explicárselo. Aura es el poder que nosotros, los cazadores, y tú usamos para luchar contra los Grimm. Comenzó antes de interrumpirse cuando el hombre frunció el ceño. Lo siento. Yo también soy un mago, pero no soy un cazador. No conozco tu campo de la taumatología, dijo Zero en tono de disculpa. Utilizo un tipo diferente a semblance y aura, así que no sé qué significan esas palabras para ti. ¿Podrías explicarlo, por favor? Glinda se quedó mirando con los ojos muy abiertos. Un mago. Una palabra antigua para mago. Un mago como Ozpin con magia real, no solo una apariencia. No puede ser, susurró antes de sacudirse. No, no podía ser un mago. La magia se perdió cuando los dioses abandonaron Remnant. Los únicos fragmentos que quedaron pertenecían a Ozpin, Salem o las 4 doncellas. Probablemente había desbloqueado accidentalmente su aura y semblanza sin saber qué era y simplemente asumió que era magia. Pero, y sus ojos se posaron nuevamente en el rasguño en su mejilla, Zero estaba sangrando por la punta de hueso de Beowulf. Y no podías usar una semblanza cuando te quedabas sin aura. Podría haber elegido no usar su aura. Los cazadores experimentados podían controlar su instinto de usar el aura para bloquear el daño y sanarlo, permitiendo que su alma conservara su fuerza mientras el cuerpo sangraba. ¿Y si tuviera ese grado de talento natural y pensara que su aura y apariencia eran magia? Eso encajaría con todos los hechos. Y eso impediría que algo tan loco como la magia regresara al mundo sin que Ozpin o Salem hicieran uso de su don. Señor Emilia, le dijo, poniendo una mano en la cadera. Lo que está haciendo se llama semblanza. Es una manifestación única del poder innato de una persona y es una manifestación más tangible del aura, el poder del alma de una persona. Cada persona tiene una semblanza que le otorga habilidades adicionales. No es magia. Empezó por eso. Si fueras un cazador, te habrían entrenado para saber cómo usar tu aura y semblanza de manera más efectiva y sabrías qué es, continuó. Tu apariencia parece ser un tipo de creación que usas para tus espadas y... Se detuvo cuando Zero recogió un poco de concreto destrozado y lo transformó frente a sus ojos en una punta de flecha de piedra sin un brillo revelador de luz y energía. Soy un hechicero, reiteró, para su sorpresa. Utilizo un sistema taumatológico diferente al de semblanzas y aura. No estoy seguro de si podría utilizar semblanzas y aura para decir la verdad. Soy bastante malo en el uso de diferentes sistemas de magia. Glinda miró fijamente la punta de la flecha. Esto no fue posible. Su apariencia implicaba conjurar entidades físicas. Tampoco debería poder alterar la materia física. No sin que se utilice Dust. Aunque era extraño que no tuviera ningún efecto de luz aparte de algunos destellos de azul cuando aparecía o desaparecía. Cada semblanza, la luz del alma, tenía algún tipo de efectos de luz cuando el alma se extendía e interactuaba con la realidad, a menos que fuera un tipo de semblanza sigilosa que ocultaba su propia luz. Sin embargo, sus armas habían cobrado existencia. Ningún brillo repentino ni ningún tipo de luz. Tampoco hay destellos reveladores y las apariencias de creación de armas no serían del tipo sigiloso. ¿Tal vez había usado polvo en secreto? El polvo reaccionaba de maneras interesantes a las semblanzas y se sabía que la combinación de polvo y semblanza alteraba el efecto de la semblanza de uno. Eso podría explicar cómo su semblanza era capaz de conjurar armas y aún así cambiar la materia. Pero ella no había visto ningún polvo en él. Y un rápido roce de su telequinesis, ante lo cual el hombre inmediatamente se tensó, reveló que cualquier polvo que tuviera en su ropa de civil era inerte, si es que estaba allí.
Y pudo ver el corte en su mejilla donde la sangre goteaba. Y ese corte había ocurrido antes de que creara la última arma, por lo que cualquier aura que hubiera tenido se habría destinado a prevenir el daño o curarlo, especialmente porque ahora no hay más Grimm. Y sabía que no se podía usar una semblanza si el usuario no tenía aura. ¿Podría ser? ¿Podría estar diciendo la verdad? ¿Remnant tenía otro mago? ¿O era un buen farsante? Glinda no lo sabía. No conocía la magia, solo era cazadora y profesora. Y las habilidades y el equipo de Zero indicaban que no usaría polvo ni aura. Y sabía que aún tenía mucho que aprender sobre Remnant y todo lo demás. Pero ella sí sabía una cosa. Ozpin necesitaba saberlo. Podría determinar si esto era magia o simplemente la apariencia de Zero o un uso de polvo o alguna nueva forma de tecnología. Y si estaba equivocada acerca de que era una apariencia y era magia genuina y real, entonces Ozpin podría tomar las decisiones a partir de ahí. Y si tenía razón, el hombre tenía un talento natural que necesitaba ser entrenado y perfeccionado. De cualquier manera, sería irresponsable por parte de ella dejarlo perder de vista.